apoyándolo en este caso a la doctora Ana María Martínez de la Escalera, que para mí es un lujo tenerla aquí, definitivamente también a Marcela Eternot, pero que me deje expresar mi admiración la maestra Marcela Eternot, a la doctora Ana María Martínez de la Escalera, que realmente es un estímulo escucharla siempre y es un lujo tenerla nuevamente dentro de esta Facultad de Derecho. Ella es licenciada y maestra y doctora de Filosofía por la UNAM, es profesora definitiva de la Facultad de Filosofía y Letras en el área de Estética y Teoría del Arte. Su línea ha sido la actualización de la problemática de la teoría crítica y el estudio del aporte representado por reflexiones teóricas más recientes, entre las que destacan aquellas interesadas en las cuestiones de género. De 1998 a la fecha, ha consolidado el campo problemático de la alteridad y las exclusiones al que se ha sumado desde el 2004 hasta el 2013, fungiendo como coordinadora del Programa Universitario de Estudios de Género del área de estudio de la crítica de género. Ha publicado numerosos artículos y capítulos de libros. Entre los libros que ha editado en relación con la problemática del género se cuentan los siguientes: Estrategias de Resistencia, del 2007, Feminicidio, Actas de Denuncia y Controversia, el 2010, y Alteridad y Exclusiones, Vocabulario para el Debate Social y Político, del 2013. Es integrante del sistema de investigadores desde 1998 y categoría D del Programa de Primas al Desempeño Académico de la UNAM. Sin más, le cedo la palabra a la doctora Ana María Martínez de la Escalera. Tú me avisas si me paso. Bueno, comienzo por dar respuesta a la exhortación, al exhorto, para pensar la categoría de género desde las modalidades de problematización abiertas por el tema de la alteridad y las exclusiones, no sin antes agradecer la cálida invitación a sostener lo que yo llamaría, y aquí el término es riguroso, una conversación entre disciplinas académicas, los aquí reunidos, tanto la filosofía y el derecho, conversación, y de ahí la importancia del término, cuya responsabilidad está en el aprendizaje de la escucha del otro y de la otra, lo que significa, en este caso particular de la academia, escuchar también a la sociedad civil y a sus organizaciones. La escucha bien entendida no es simplemente una disposición a oír, ni tampoco, y esto tiene importancia, a formalizar, regular y normalizar esta acción comunicativa de escuchar al otro. Por el contrario, la escucha debe ser, y en ese sentido es siempre una escucha responsable, que vuelve a toda conversación también una conversación responsable y por lo tanto democrática, una actividad libre. Es decir, toda escucha debe ser en principio una actividad libre, no un acto regulado, formalizado, sino una actividad emancipable y emancipadora, una actividad libre. Debe ser configurada, por un lado, contra la normativización, la estandarización, diríamos, que dicta lo que puede y debe ser escuchado, es decir, debe existir en el espacio público. Como sabemos, lo que llamamos en general espacio público está también reglamentado. Hay también comportamientos estandarizados. Una actividad libre tiene que atravesar esa regulación y abrir espacios nuevos. Frente, entonces, sobre todo, a una regulación que lo que hace es dictar las relaciones, siempre jerárquicas, entre quienes toman la palabra y aquellos privilegiados que son los que deciden quién toma la palabra y cuándo. Y sería justamente una escucha como actividad libre aquella que no solo vaya más allá de estos criterios jerárquicos de selectividad,
sino que intentara mostrar cómo se produce y se reproduce sin que muchas veces nos demos cuenta de esto. Queremos ser escuchadas, queremos tener la posibilidad de la toma de la palabra y no nos damos cuenta que muchas veces al hacerlo lo hacemos mediante la aceptación implícita de una serie de regulaciones a través de las cuales cedemos al otro tanto el cómo, el cuándo y el quién del acontecimiento de toma de la palabra. Por lo tanto, la escucha, que interviene en toda conversación libre, en toda conversación no regulada y que permite también la creación teórica, tanto como la creación sin más de nosotras mismas y de ciertas formas de subjetividad, tiene que empezar por la lectura interpretativa crítica de estos criterios de selectividad que deciden quién construye el espacio público, permitiendo a unos tomar la palabra y a otros simplemente oírla. Ok. Por otro lado, una conversación fundada desde la escucha abre un espacio a los encuentros fortuitos entre grupos, entre individuos, entre todo tipo de colectividades, y en este caso yo estaba pensando que esta charla esté enmarcada por una conversación o que se conforme con una conversación en el sentido de que también hagamos posible, si no cerremos la posibilidad, no regulemos la posibilidad de los azares, es decir, de los encuentros fortuitos de intereses, ideas, opiniones, para que todas puedan ser escuchados, ya sea mediante la forma testimonial, que es la que en las luchas de las mujeres poco a poco se ha ido configurando como una toma de la palabra decisiva, pero también por otras formas que podemos ir inventando. Así pues, la tematización de la escucha como condición primera de toda conversación responsable, democrática y libre, y después, quizá, como dicen algunos autores, no solo una primera condición, sino la condición que ha estado siempre ahí y quien ha problematizado, quien ha pensado, quien ha tematizado esto ha sido Emmanuel Levinas, que es al que podemos situar como aquel que planteó la problemática de la alteridad como tal por primera vez. Y esta alteridad como aquello en que consiste lo propio de todos los seres humanos. Aun cuando esto nos ha llegado de la mano del pensamiento de Emmanuel Levinas, en el grupo de investigación del cual formo parte, que ya tenemos, como se decía, en la amable presentación que se leyó hace un momento, desde el 98, nos hemos apropiado del pensamiento de Levinas, lo hemos puesto en cuestión y hemos reactivado una parte importante. Esta parte importante tiene que ver con este elemento indispensable de toda acción pública que pase por una escucha, que sea a la vez responsable y a la vez entendida desde una responsabilidad democrática. En estos escritos de Levinas que leímos ya hace mucho tiempo, la escucha del otro es un principio anterior a cualquier experiencia de lo humano. Ahora bien, nosotros hemos extendido a la escucha de la otra lengua, del otro o de la otra, hemos extendido estas otras modalidades de la escucha, integrando para poder analizarlo con cuidado tanto a los testimonios de las mujeres como las memorias de la subyugación que acompañan estos testimonios y que construyen una memoria que es siempre insumisa y que es el producto de injusticias, daños, dolores que las mujeres han sufrido y también de cualquier otro tipo de exclusión o privación de derechos, empezando por el derecho a la toma de la palabra, es decir, el derecho a ser escuchadas, y no a ser escuchadas por mediación de otros autores de la palabra, que en general han sido hombres, en todos los terrenos propiamente regulados de los saberes. Y aquí estoy pensando, por supuesto, en la academia, en la filosofía de manera notoria,
en la historia, en el derecho, en la medicina, en todos aquellos ámbitos de saberes donde se ha introducido un pensamiento riguroso sobre las mujeres, quien toma la palabra con marcas muy particulares es esa misma academia desde la voz de los hombres. La idea sería que este testimonio y estas memorias de la subyugación, estas memorias que van a construir también un espacio de resistencia, empiecen a ser tomadas en sentido propio, es decir, que sean las mujeres las que tomen la palabra por sí mismas. Escuchar, y con esto hemos recapturado, si quieren ustedes, el espíritu levinasiano, pero hemos jalado hacia nuestros intereses esta noción de conversación y de escucha, y por lo tanto de construcción de espacios públicos, es privilegiar antes de la necesidad que emana de lo social, de lo plural, de lo colectivo y lo diferencial, una palabra de la otra o del otro que sea escuchada desde sus propios términos y no desde criterios anteriormente planteados para la toma de la palabra. ¿Sí? En general, y durante mucho tiempo, cuando uno aspiraba a la toma de la palabra, tenía que aceptar criterios previos de toma de la palabra. Por ejemplo, en el caso del testimonio, supongo que si ustedes trabajan por el lado de las prácticas jurídicas lo sabrán, no todo testimonial es aceptado, tiene que cumplir con ciertos criterios. Y nosotros hemos abogado por la idea de una conversación o una escucha responsable en la medida que no sean los criterios del otro el que de alguna manera abre la puerta y es aparentemente hospitalario para escuchar a la otra, sino que sea posible en ese testimonio que el criterio de importancia de lo que se dice, cómo se dice, qué tipo de vocabulario se utilice, qué tipo de discurso, qué tipo de gesto acompañe esa toma de la palabra, sea justamente dictado por los términos que esas mismas mujeres decidan. De manera siempre contingente, por supuesto, pero esto asegura que se puedan ir poco a poco sumando nuevos criterios que solo confirmen que la lucha de las mujeres es una lucha de lo múltiple, de lo plural, y no a partir de un solo modelo de lo que debería ser mujer. Okay. Entonces, es preciso que no se violente la toma de la palabra de la otra. Hay que trabajar para evitar que se violente esa toma de la palabra, puesto que nuestra sociedad democrática responsable partiría como fundamento, y estoy pensando mucho desde ciertos discursos contemporáneos y ciertos debates transdisciplinarios, que esa responsabilidad empieza justamente por la posibilidad abierta e ilimitada como posibilidad de toma de la palabra en sus propios términos, en su propio lenguaje, desde sus propios gestos. Las modalidades que ha tomado por otro lado en contra la violencia contra la toma de la palabra por las mujeres organizadas es muy conocida. De alguna manera la ponencia anterior señalaba algunos momentos de conquista, siempre frente a momentos de exclusión, ¿no es cierto?, de la toma de la palabra de las mujeres. No me voy a detener ahí, pero recordemos que la violencia no solo es un acto contra los cuerpos, contra la palabra, contra la toma de la palabra de las mujeres, sino que, y esto es lo que lo vuelve más interesante de ser analizada por una parte y vista, señalizados sus procedimientos. La violencia es una violencia reguladora. No solo es un estallido de violencia para callar, para encerrar, para negar una toma de la palabra, una toma del discurso y hablar en primera persona, sino que se trata más bien de una violencia reguladora que normaliza los comportamientos y, lo que es más peligroso, que da forma a las modalidades de subjetividad, es decir, a las relaciones con los otros y las otras,
y a los discursos sobre estas instancias que acabo de describir muy sumariamente, que se sistematizan en aparatos, no solo en el aparato jurídico, sino en el de la escuela, en el de la familia, cruzaría ciertas fronteras jurídico-políticas entre lo privado y lo público. Ahora bien, esta estructura de dominación está también, diríamos, acechada, sitiada por tensiones. No es simplemente una forma de dominio inexpugnable. Por el contrario, no debemos olvidar que la resistencia está ahí y es siempre posible. A esta posibilidad de resistirse mediante la invención de relaciones con los otros y las otras, le hemos llamado fuerza diferencial. Ahí reside también la escucha, la conversación que crea nuevas formas de relación con los otros, no jerárquicas, no asimétricas, en esta fuerza diferencial que lo que hace es mostrar que la variación es posible, que no hay únicamente una línea evolutiva que nos llevaría a un progreso constante en el caso de la construcción de los espacios públicos y por lo tanto por la resistencia y la toma de palabra de parte de las mujeres, sino que porque la diferencia está ahí, está siendo acogida, muchas cosas pueden ser posibles, lo que implica que tenemos que cuidar esa posibilidad siempre presente de la crítica. Lo diferencial quiere decir que puede haber una serie de prácticas, o como lo llamé hace un momento, actividades libres que no hayan sido estandarizadas, pero no sabemos a dónde van a llegar. Esto nos ha servido mucho para explicar por qué, si a nivel de la ley escrita se han conseguido ciertos beneficios, al cabo de muy pocos años esas leyes pueden dar marcha atrás. Entonces, de alguna manera festejar una línea de progreso sin darse cuenta que en esta línea siempre vamos a ir acompañados por la posibilidad de la marcha, del paso atrás, y que debemos seguir defendiendo, aunque hayamos conseguido ya articular y formular una ley determinada, o incluso formas de uso, modalidades de uso, de aplicación de esa ley. Es ahí, en esa instancia de la aplicabilidad, que no se puede uno rendir. En función de este principio de diferencia, que no es un principio de diferencia para mejor sin más, es simplemente un principio de diferencia. Quiere decir que lo que se gana por un lado puede perderse por el otro y hay que estar muy vigilante. La toma de la palabra, el testimonio, la construcción de esta memoria diferencial de las mujeres tiene que ir acompañada entonces por actividades permanentes de vigilancia. Y la actividad de vigilancia no es la actividad de vigilancia contra aquel que se opone a la toma de la palabra por las mujeres. Es también una vigilancia, diríamos, no me gusta mucho el término, pero en fin, interna, en la manera como nos relacionamos, no solo con los otros, sino con nosotras mismas y con las otras. Porque uno de los peligros que hemos podido testimoniar a lo largo de todos los años, que aquí se me manejaron hace un momento, de la primera manifestación, diríamos, de un pensamiento y una práctica feminista o de género hasta nuestros días, es que hemos pasado por instancias donde la subyugación que antes se llevaba a cabo por los hombres hacia las mujeres se ha derivado en una subyugación interna, bajo el nombre muchas veces mal empleado, mal traducido de empoderamiento, traducido del inglés. Se ha entendido que las mujeres solo debemos ocupar el lugar de liderazgo en las relaciones sociales, lo que representa muchas veces que para que una mujer sea un líder tiene que trabajar, diríamos, en los hombros de otras mujeres subyugadas. Y ese momento de, vamos a llamarlo así, de autosubyugación,
de suponer que si una mujer conquista lo que conquista sobre el trabajo no reconocido de otras mujeres y se considera que eso es correcto, necesitamos mucha revisión, es decir, necesitamos mucha crítica, mucha vigilancia. La toma de la palabra sí, pero con el cuidado de que sea una toma de la palabra responsable. Y responsable frente a la propia historia de las mujeres y frente a la posibilidad siempre abierta de que la subyugación está ahí, que la dominación está ahí y puede ser reutilizada por cualquiera. O sea, es indudable que en la historia de este proceso de toma de conocimiento de la subyugación de las mujeres, podemos describir, por lo menos en términos empíricos o empiristas, que al interior de la familia, quien exige a las mujeres jóvenes son las mujeres mayores, ¿no es cierto? La madre, las abuelas, lo cual es algo que sucede también en el resto del terreno social. Y tenemos que asumir que son los modelos de subyugación los que tienen que ser atacados, pensados y criticados, sin importar en términos empíricos, físicos, quién sea su agente, sea un hombre o sea una mujer. Y esto es importante, no estamos salvando un cuerpo de mujer empírico por considerar que jamás una mujer hará daño, será violenta, está fuera de toda discusión posible que la subyugación puede llevarse a cabo, diríamos, por el lado de la línea materna. Por el contrario, lo que la historia o los testimonios individuales de muchas mujeres nos han mostrado es que ahí también tenemos que tener cuidado, tanto en la esfera familiar, en la escuela, como también en la esfera, diríamos, histórico-política o histórico-social. Bueno, en fin, entonces se trataría de que pensáramos críticamente, haciendo hincapié en esta fuerza diferencial, es decir, en lo que hemos llamado en el proyecto de investigación el pensamiento de la alteridad. Y es este pensamiento diferencial el que pone en evidencia el funcionamiento de una estructura que algunos han llamado falogocéntrica, otros han insistido en el vínculo entre lo falogocéntrico y el desarrollo global del capitalismo, con todas sus contradicciones entre globalización y Estado nacional. Entonces, a este tema que hay que tratar, que hay que vigilar con cuidado, le hemos llamado alteridad mediante un desplazamiento semántico y político del viejo tema levinasiano, de la alteridad, que era un tema únicamente ético. Y nosotros hemos querido repolitizar al activar todas las posibilidades de este pensamiento diferencial. Es decir, nos hemos desplazado del problema moral, aparentemente privado, a un problema mucho más amplio y colectivo. Y hemos postulado lo siguiente. ¿Tengo tiempo todavía? ¿Sí? Ok. Puntos. 1. Para ser concreta, luego podemos discutir lo que ustedes quieran. Primer punto, habrá que postular que siempre ha existido un secreto entendimiento entre el desarrollo del capitalismo contemporáneo, la globalización, el Estado nacional y el tema que, por ejemplo, en voz de algunas autoras y autores es la estructura falogocéntrica. Es decir, hay un vínculo y hay que pensar de qué manera el capitalismo se apropia, se reapropia de estructuras falogocéntricas y las conserva y desarrolla a su manera. Segundo punto, este secreto entendimiento entre las instancias anteriores es sistemático, es sistémico, es estructural, pero a la vez es pasional, lo cual significa que también en el orden de lo pasional tenemos que poder atacar esas estructuras que dan sentido y que rigen los comportamientos y las relaciones, no solo de género, que en el fondo
implican siempre una primera violencia contra los cuerpos, sino también en otras áreas en las que tendríamos que seguir vigilando comportamientos. Comportamientos, y llegamos al punto 3, cuya regulación ha sido hasta ahora asimétrica y cuya función en principio ha reproducido la jerarquización de ciertos significados o marcas sociales sobre otros y cuyo poder de dominación se manifiesta también como una especie de pactos de la distancia. Y este pactos de la distancia, que fue por primera vez planteado a finales del siglo XIX por Nietzsche en un libro que se llama Genealogía de la Moral, implicaba que los propios dominadores, si no hacen un ejercicio reflexivo permanente, seguirán pensando que siempre están a distancia de cualquier ejercicio crítico, que algo protege esa situación de privilegio. Y hay que estar todo el tiempo modificando ese sentimiento o esas pasiones negativas. 4. Esa dominación falogocéntrica que da nombre a la mujer siempre como una otra, distante por supuesto, en este caso no solo como algo lejos, sino como algo suplementario, supletorio, derivado, excesivo, como remanente o resto, y por lo tanto algo de lo cual se puede uno apropiar, manifiesta en todos los grupos dominantes a lo largo de la historia esta consideración de que ellos están fuera y por eso pueden dominar eso que se les presenta como natural, en este caso los cuerpos o el mundo de las mujeres. Pero este paso de la distancia que yo mencionaba no es causa, es un efecto, y su efecto es imponer esta distancia, esta lejanía, incluso tanto afectiva como de discurso, distanciándose de la otra a la que se domina y eligiendo sus propios valores o significados como únicos, como naturales. Este es el resultado acrítico que muchos movimientos de mujeres no terminan por testimoniar de una manera rigurosa. Y en esto se manifiesta una especie de goce de su propia desventura. Aquí hay problemas en los cuales habría que pensar con cuidado. Punto 5. La dominación reproduce el género como una experiencia siempre mediada por ejercicios de subyugación y aceptación, según este goce doloroso de la subyugación. 6. La crítica de género no es por lo tanto simplemente una perspectiva, una mirada desde un enclave dominado, es la actividad de emancipación de la producción de género, que hasta ahora ha sido una división o reparto asimétrico, no solo de tareas, sino de maneras de apropiación dual, jerárquico, de las fuerzas y de los medios de invención de lo real y de lo humano, que da forma histórica a lo que antes se llamaba naturaleza. Por lo tanto, la actividad de emancipación contra estas formas supuestamente naturales y naturalizadas debe ser permanente. En 7, esta actividad de emancipación no debe hacerse en nombre de una sola figura, de una esencia, de una historia particular o de un solo testimonio escrito en un cierto lenguaje, puesto que esta actividad emancipatoria debe ser y debe conservar su diferencialidad, es decir, su posibilidad de estar abierta a los azares de los encuentros, a seguir siempre produciendo nuevas variaciones en las experiencias de lo humano, que sigan poniendo en cuestión las relaciones de oposición y antagonismo, y abriéndose a lo múltiple, lo plural y la diversidad de los devenires posibles. Por lo tanto, un poco para concluir estos puntos o para mostrar su sostén teórico. El sostén teórico es la crítica que procede del pensamiento de la alteridad,
que simplemente, en este caso, funciona como una especie de imagen, como un modelo teórico interpretativo que inspira la actividad inventiva de las mujeres mediante la organización de sus propuestas y la realización de micropolíticas que son irreductibles a un mero enfrentamiento con el enemigo y por lo tanto que volverían a instalar una estructura de dominación, sino que se trata de micropolíticas para evitar el daño y para construir un trabajo de duelo sobre esos daños que se causan a las mujeres día con día y que se han causado durante, bueno, me atrevería a decir por lo menos 26 siglos de civilización occidental. La alteridad, y esta es su fuerza, hace imposible el cierre o la clausura, y esto en el dominio de la teoría o de la historia del pensamiento. Fíjense, el apelar, el demandar, el exhortar este principio de la alteridad hace imposible el cierre o la clausura sobre sí misma de toda identidad de género, identidad sexual, identidad étnica, de lengua, político-empírica, nacionalista, lo cual nos hace o nos obliga a repensar cómo, en función de una identidad que siempre se nos plantea desde afuera, la de lengua, la de género, la de sexo, se está conformando una manera de subjetividad que produce daño y que paradójicamente nos permite gozar de ese daño, es decir, seguir participando de la reproducción del daño que nos causa, de esas vidas dañadas, y hacerlo desde una especie de goce doloroso, en lo cual deberíamos poner un énfasis. La teoría del inconsciente ha trabajado sobre ese placer doloroso que implica la reproducción de aquello que te hace daño, de aquellas formas de subjetividad que en el fondo solo hacen que tu vida no sea vivida como una vida alegre, en el sentido otra vez de Nietzsche, cuando hablaba de ese saber alegre, de ese saber, del gay saber, ¿no?, que se puede vivir en la libertad de las opciones posibles. La teoría del inconsciente ha trabajado sobre esto, algunas teóricas y algunos teóricos, pero también desde el plano de los testimonios de las mujeres podemos mostrar esos momentos donde se niega esa sujeción gozosa en las actividades dolorosas y que se abre la puerta a otras formas de invención de una misma y de las relaciones con los otros y con las otras y con los vivientes en general, y abierto a toda posible experiencia de invención de uno mismo, sin respetar lo que debería ser la conducta de las mujeres o de las niñas, sino esperando que la misma experiencia de subyugación, de desujetación, que no es sino una experiencia crítica, como habría señalado a Butler en una ocasión, implica esta posibilidad abierta a la invención de uno mismo. No hay límites. Sobre todo no hay límites a los que se llamen naturaleza. Y esto dicho también desde saberes de la biología, y no únicamente desde el grito de las mujeres en la calle. Esta naturaleza que nos guiaba como destino ha mostrado que está abierta a las variaciones, y desde hace mucho tiempo, al menos desde Darwin, donde en su teoría evolutiva no es solo una línea temporal. A través de la variación, los seres humanos hemos llegado a ser lo que somos, ¿no es cierto? Y esto no está cerrado, no paramos de hacerlo en el siglo XVIII, cuando inventamos la modernidad y la empezamos a practicar, sino que está abierto también al futuro y todo lo que los futuros y porvenires traigan consigo. Ahora bien, en este enclave enunciativo, que es el llamado a la alteridad y que se da
como en este momento en una conversación entre universidad pública y las organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres, donde se citan los distintos vocabularios disciplinares, tanto de las ciencias sociales como de las humanidades, que estudian ese espacio de lo social histórico y el vocabulario de la participación social, es justamente aquí donde deberíamos abrirnos a la invención. Y a la invención de nuevas maneras del intercambio, cómo podemos discutir, qué son los principios que son irrenunciables. Hace un momento, en la ponencia anterior, cuando se hacía una pregunta muy inteligente sobre ciertas prácticas tradicionales o de costumbres, que de alguna manera regulan las relaciones entre los hombres y las mujeres, y lo que podemos aspirar hoy a defender, se decía que el principio irrenunciable es de los derechos humanos, ¿no es cierto?, frente a ciertas posturas tradicionales. Eso sería un buen ejemplo desde donde empezar a pensar para proponer otros vocabularios y otras invenciones, no para acallar las paradojas o las tensiones, sino para hacerlas desaparecer como problema. Cuando se pide un respeto a la dignidad de la tradición o de la costumbre, ¿qué es lo que se pide? ¿Y en nombre de qué se pide un respeto a la dignidad para los grupos indígenas y para las mujeres en su participación en esos grupos? Es en principio el derecho humano una noción que solo implica reconocimiento de una dignidad. Es decir, está elaborada en términos éticos, pero ético-políticos, ¿no es cierto? No es un respeto a costumbres en el sentido de que las reglas se deben cumplir tal cual se han venido cumpliendo desde hace 500 años, por ejemplo. Es en principio y hoy, en la actualidad, en la modernidad en la que estamos conviviendo, un derecho a oír a los otros y a las otras, a reconocerles que pueden tomar la palabra en un espacio público y decir quiénes son en su propia lengua. Ese reconocimiento inmediato, ese reconocimiento testimonial, es en principio en términos éticos, ¿no es cierto? Derecho humano, ahí querrá decir dignidad de todos los seres humanos para tomar la palabra, para dar un paso y pararse, diríamos de una manera muy metafórica, en un espacio público. Pero no solo eso, sino que se abriría también a la posibilidad de que en el momento que tomas la palabra en un espacio público, puedes poner en cuestión, es decir, puedes problematizar todo lo que hasta ese momento se consideraba público, digno y derecho de todos los seres humanos y de todos los vivientes. Es decir, el espacio público no solo es un espacio para toma de la palabra, para decir de manera identitaria quién soy y de dónde vengo, sino que implica un derecho, diríamos, autonómico, a poner en cuestión todo lo que hasta en ese momento se ha considerado propio de lo humano y que ha limitado incluso la experiencia de lo humano, en nombre de una experiencia siempre abierta a lo porvenir, emancipada. El segundo paso de la toma de la palabra es poner en cuestión todo lo que ha sido injusto. Bueno, como me están avisando que tengo 3 minutos y yo tenía por lo menos otra página más, déjenme nada más finalizar diciendo que solo en esta toma de la palabra, tanto sostenida por las memorias de las injusticias, como sostenida por otras historias diversas y otras lenguas diversas, podemos aspirar a comenzar a pensar un universo y un vocabulario de la justicia y de lo justo que no solo se atenga a lo que hasta ahora ha reglamentado los actos justicieros o de la jurisprudencia. Esto es, en el mundo histórico, social, político, hay muchos espacios no reglamentados por las prácticas jurídicas y por el derecho
que por el solo hecho de no estar reglamentados, no quiere decir que dejemos de pensar en ellos y cómo en ellos se reproduce o lo peor o lo mejor. Y reforzar esos espacios, porque esos también son espacios de invención social que más tarde y más temprano tendrán que entrar en conversación con, diríamos, la ley, ¿no es cierto? Y que esto solo lo podemos fundar a partir de este tipo de charlas o conversaciones, donde la academia y los espacios de la participación en el activismo social hablen de tú a tú o de iguales, sin proponer lenguajes interpretativos o descriptivos privilegiados. Y lograr esto es dificilísimo. Esto ya es un primer paso de ejercicio de la justicia en relación con el conocimiento y con el saber. Gracias.